Pícaro, marica. No, entonces, Esta compañía se putió, hermano. Pisano continuó denunciando. Fuera de toda esa vaina, tiene líos con los paramilitares. Argeo S.A., constructora que gerencia el ingeniero Andrés Rueda, ha sido mencionado en declaraciones de un jefe para. De hecho, se tuvo que retirar la campaña de no sé qué Casanare. El abogado Martínez anunció lo que iba a hacer con los documentos que le llevó Pisano. A las 11, pues, claro, entonces estará Sarmiento viéndolos. Martínez no especificó a cuál Sarmiento se refería, pero se deduce que se trataría de uno de los dos líderes de la organización a la que pertenece Corfi Colombiana, la socia de Odebrecht en el consorcio Ruta del Sol, conocido como Consol. En este punto, Martínez expresó su teoría. Es que, hijo de puta, ¿sabe qué me hace pensar esto? Que esto es parte de lo que los paras de pronto están cobrando, y entonces ellos mismos arman las 3 cotizaciones, entonces, y todo, y por eso utilizan una firma de un para. ¿Sí me entiendes? A continuación, Pisano le recordó que hacía por lo menos 2 años que venía denunciando los ilícitos en que se comprometían enormes sumas de dinero. Esto fue lo que te mostré yo en el 2013, de cómo, aquí te traje el consolidado que tengo a agosto 4 de todos los contratos, ¿sí? Y todas las observaciones que suman 24.000 millones de pesos, ¿sí? Por este lado. Pisano mencionó otra cifra escalofriante. Son los contratos chimbos. ¿Raros? Sí, los raros, ¿sí? Eso sin contar 37.000 millones de pesos que hay en la otra firma que es Consol, que Mejía ha encontrado y que no quiere y no ha firmado. El abogado mencionó a su contratante de nuevo. Esto no los tiene Sarmiento, papi. No. El ingeniero Pisano, que le entregó los audios a Noticias 1 hace más de 3 meses, con la promesa de mantenerlo bajo reserva, excepto si fallecía o si salía de Colombia como testigo protegido para vivir en otro país, mencionó el otro sí del contrato con el consorcio, mediante el cual se anexó la construcción de una vía subyacente a la Ruta del Sol 2. Se le entregó a inversores profesionales un contrato para ayudar a gestionar el otro sí, después de que este ya había sido firmado. Este es el otro sí de la ANI. Claro. Los contratan. Y estos van y subcontratan el día siguiente. No. Entonces, es que lo contratan a ese señor, inversores profesionales, para poder lograr ante la ANI que asesoría financiera para poder firmar un otro sí. Y el asesor jurídico de Corfi Colombiana comentó y preguntó al control el Pisano, y este respondió con precisión. Unas huevas. Esto es una coima, marica. ¿Cuánto vale esto? Dándose cuenta de la gravedad de los hallazgos denunciados por Pisano, Néstor Humberto Martínez lo inquirió. ¿Él le entregó esta mierda a quién? A nadie. ¿Y entonces qué hizo con esto? En este punto, Pisano le contó que fue personalmente con sus documentos de prueba a las oficinas del consorcio, pero igualmente relató que recibió un trato despectivo de los directivos, quienes lo dejaron esperando en una sala 4 horas y después lo trataron, según sus palabras, como loquito. En la grabación consta también que Pisano tenía claro que Consol compraba predios con sobrecostos y que altos empleados de la concesionaria se apropiaban de parte del dinero y otra parte la pagaban a contratistas fantasma que no tenían soporte de la prestación del servicio. Pisano hizo una importante aclaración que despertó la reacción de Martínez. Ya han hablado del tema de los predios de la concesionaria, que algo está pasando. Y si eso se paga además, ¿lo paga es el Estado? Claro. Hijo de puta. No, ¿por qué lo paga el Estado? Exasperado, Martínez lo conminó con acento endurecido. ¿Estos son coimas sí o no? Diga cómo es cierto, sí o no, ¿qué? Sí, hombre, pues no tengo certeza. Sí, es cierto. No sé. Entonces, ¿ya usted se metió en esto? No. Ante la multitud de ilegalidades y el caos interno denunciados por el control en Pisano, Martínez Neira insistió en comunicarse con su contratante. Mire, llámame al doctor Sarmiento. Entonces, el ingeniero Pisano le pidió instrucciones. ¿Qué hago? A lo que Néstor Humberto Martínez respondió claro y conciso. Cualquier cosa avisa, ¿no? Y entre los dos, tranquilo, bueno. Discreción total. Sí. En los últimos días de su vida, Jorge Enrique Pisano se sintió atropellado por el fiscal general y por el fiscal del caso, que anunciaron imputación por su supuesta complicidad en las coimas de Odebrecht en otro contrato. Siempre, en sus declaraciones, el ingeniero insistió en que era inocente y advirtió que era el único que había denunciado lo que sucedía al interior de Consol sin que nadie le pusiera atención. Y repitió
a 2 periodistas de Noticias 1 en distintas comunicaciones que se sentía traicionado por quien consideró su amigo durante 30 años. Dijo que decidió grabarlo cuando se dio cuenta de que iba a ser el chivo expiatorio del consorcio Ruta del Sol 2, como en efecto parece haberlo sido. En agosto de 2015, fecha en la cual se desarrollaba la conversación entre Pizano y Martínez Neira, este acababa de retirarse del superministerio en el gobierno Santos e iniciaba su campaña para ser fiscal. En el entretanto, escuchó las confidencias del ingeniero fallecido en calidad de antiguo apoderado de Corfi Colombiana. Sin embargo, cuando ya era fiscal general, Martínez no daba a entender a la prensa el grado de conocimiento del caso que entonces ya tenía. Guillermo Gómez. Las entrevistas públicas que ha dado el fiscal general Néstor Humberto Martínez son diametralmente opuestas a lo que se oye en la grabación en la que habla con Jorge Enrique Pizano, quien era el auditor de Corfi Colombiana para vigilar los contratos de la Ruta del Sol. Esto es una coima, marica. ¿Cuánto vale esto? El pasado 31 de agosto Martínez Neira fue entrevistado en la W y se refirió a un contrato de transacción firmado entre Odebrecht y Corfi Colombiana. Entonces se preguntan, ¿y por qué no hubo denuncias? Pues porque la acción que debía ejercerse, que era la acción contra el socio por haber sacado esas platas de la compañía, era innecesaria en la medida en que la plata se le devolvía a la empresa. Y esa fue mi gestión profesional. Y se mostró ingenuo sobre el motivo de ese contrato de transacción que él aceptó haber asesorado a favor de Corfi Colombiana para saldar diferencias con Odebrecht. Tiempo después se ha venido a saber que esos contratos estaban relacionados con la investigación que lleva la Fiscalía. Sin embargo, Martínez Neira, según la grabación, estaba enterado de todo desde 2015. Cualquier cosa avisa, ¿no? Y entre los dos, tranquilo, bueno. discreción total. Sí. A la W le dijo que la reclamación que hizo a Odebrecht se pagó por medio de una transacción que es normal en los negocios. Hice la reclamación. Los señores del Brasil dijeron, nosotros entonces preferimos, para que no haya diferencias, devolverle la plata a la compañía. Se devolvieron y se acordó así devolver la suma de 33.000 millones de pesos en un contrato de transacción, que son contratos que se celebran en la vida de los negocios todos los días. Y estamos estableciendo en este momento si para el contrato Ruta del Sol 2 hubo compromiso de más personas. Este es el otro, sí, de la ANI. Claro. Los contratan. Y estos van y subcontratan el día siguiente. Incluso está orgulloso de lo que la Fiscalía ha conseguido en las investigaciones de corrupción en ese caso. Por estos días el propio embajador de los Estados Unidos decía, Colombia era el país del mundo. Y no soy infiel a sus palabras, que había llegado más lejos en la investigación del caso Odebrecht. El audio de Jorge Enrique Pizano prueba que Néstor Humberto Martínez estaba enterado de los detalles del caso Odebrecht mucho antes de ser fiscal. Y hoy consultamos la opinión del actual fiscal general sobre el ingeniero fallecido, quien sufría fuerte depresión por la investigación que le abrió la Fiscalía como presunto responsable de haber cometido irregularidades que Pizano nunca aceptó haber cometido. ¿Cómo reaccionó Néstor Humberto Martínez a la grabación? Ignacio Gómez. El fiscal Néstor Humberto Martínez asegura que en la conversación no participó como abogado de Corfi Colombiana, sino como amigo personal del ingeniero Pizano. Me decía él que nadie le ponía bolas en la organización, que si yo lo podía escuchar como amigo, con el objeto de que apelara a mi relación personal con el doctor Luis Carlos Sarmiento Angulo. Lo recibí en mi oficina, me llevó unos contratos que a su juicio no tenían sustento, me mostró pruebas que evidenciaban que eso no tenía sustento alguno y yo en el mismo acto llamé al doctor Sarmiento Angulo para que me diera una cita para ir a llevarle los documentos. Y que antes de que él compartiera su conversación con el conglomerado socio de Odebrecht, no tenía cómo asegurar que había coimas. Y le pregunto, pero Jorge Enrique, ¿estos son o no son coimas? Y él no sabe contestarme. Él creía que eran relacionadas con unos pagos a paramilitares. Él insistía mucho en esa tesis. Según Martínez Neira, la sensación de Pizano de que su amigo lo había traicionado es común entre los demás amigos del fiscal, que están siendo investigados. Eso suele ocurrir. Me ha pasado con todas las personas con las que he tenido una relación y la Fiscalía tiene que cumplir con su deber. A él lo mencionó un contratista del contrato Tunjuelo Canoas y por eso el fiscal de conocimiento desde el año 2014, antes de que yo hubiera llegado, lo estaba investigando. Y que Pizano no tenía razones para pensar que él, que había sido el primer denunciante, fuera el primer investigado por el caso.
Los suscriptores de esos contratos están en prisión. Los beneficiarios. Los beneficiarios y los representantes legales de las firmas Consorcio Ruta del Sol y Constructora del Sol SAS tienen orden de captura. En definitiva, que con base en esa conversación no había cómo decirle al socio de Odebrecht que se habían detectado los sobornos.